Bueno, hoy vamos a estar haciendo lectura de Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Primeramente vamos a hacer una tefilá para dedicarle la lectura al Padre. Amén. Padre amado, estamos hoy ante tu presencia, mi Señor. Primeramente para darte gracias por la vida que nos regalas. Para darte gracias, mi Señor, porque nos haces entender tu palabra, Señor. Te pido primeramente que las palabras que yo diga aquí no vengan de mí, mi Señor, sino que de ti, Padre amado. Que mis hermanos que vean esta enseñanza ahora y a futuro, mi Señor, puedan comprender estas palabras, meditar en ellas y poder poner por obra tus mandamientos, mi Señor. Tú seas bendiciendo a mi familia y a cada uno de ellos también, Señor. Te dedico esta lectura, Padre amado, como ofrenda, así como también esta oración, esta tefilá, mi Señor, porque todo es para tu reino, para tu obra y para tu bendita voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces vamos gracias a los que se van uniendo, vamos a estar leyendo el Proverbio 1, como dije antes, versículo 1 al 7. Y vamos a hacer una pequeña exhortación, ¿verdad? Una pequeña enseñanza acerca de lo que debemos de hacer cada día. Proverbios capítulo 1 nos introduce a todo lo que es la escritura, ¿verdad?, de sabiduría de Salomón. Porque bueno, sabemos que el siervo del Eterno, Salomón, fue quien escribió los proverbios, como dice en el principio. Y vamos a ver que proverbios, así como toda la Torah, son instrucciones, es decir, es un pequeño resumen, pequeño manual para nosotros poner por obra los mandamientos. Son como enseñanzas prácticas de cómo cumplir los mandamientos en nuestra vida diaria, que muchas veces eso es lo que más nos cuesta entender y comprender, porque sabemos que ahora estamos en otro tiempo, pero las leyes no han cambiado y no son distintas a lo que tenía que cumplir, por ejemplo, en el tiempo de Moshe, lo que tenemos que hoy poner en práctica, ¿verdad? Vamos a leer entonces Proverbios 1 del 1 al 7, palabra del Eterno. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Yud-Heh-Vav-Hei. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Bueno, esta es la lectura. Primeramente, la enseñanza general de esta primera parte es el poder entender que debemos de escuchar las palabras del Eterno, su Torah, todo lo que nos enseña, ¿verdad? Y ponerla por obra. Que eso es en resumen lo que esta primera parte de este proverbio nos está enseñando y diciendo. Vamos a ver que en el verso 2, bueno, primeramente en Primera de Reyes 4:32 nos dice el verso, si quieren anotar, donde nos está diciendo la palabra que Salomón escribió estos proverbios, estos escritos de sabiduría. En el verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Vemos que la palabra doctrina se nos es repetida a lo largo del Nuevo Pacto. Y para poder entender qué es lo que nosotros debemos de seguir, o sea, cómo debemos de seguir la palabra del Eterno, cuál es la enseñanza que hay que oír, ¿verdad? Hay que saber por qué y qué es la buena doctrina, la que conocemos, ¿verdad? Que se nos menciona mucho la sana doctrina. Y bueno, en varios versículos
Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:8 al 10, Tito 2:1 y Juan 7:16, nos habla acerca de cuál es la sana doctrina. Y al leer estos pasajes, estos versículos, se puede ver claramente que esa sana doctrina es la Torá, que esa sana doctrina es la palabra del Eterno. Y sabemos que la palabra del Eterno hecha carne es Yeshua. Como les mencioné en 1 de Timoteo 1:8-10, dice: la ley es buena si la usan legítimamente. ¿Y cómo es que vamos a usar la ley legítimamente? Primero tenemos que escuchar y después tenemos que obedecer. Algo muy hermoso que nos regala este proverbio es que nos es mencionado también en el libro de Romanos, que por el oír, o sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, que nosotros podemos llegar a conocer al Eterno por medio de leer su palabra. Por medio de su palabra es que creemos en Él, es que conocemos y sabemos todo lo que ha hecho, todo lo que nos enseña, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Por medio del oír es por el cual vienen nuestras obras, porque cuando nosotros escuchamos la palabra del Eterno, cuando nosotros oímos, es cuando eso que entra, ¿verdad?, por nuestros oídos nos tiene que transformar, tiene que producir algo en nosotros para poder manifestarlo, ¿verdad?, en lo que es la carne. O sea, lo que sucede en el espíritu se manifiesta en la carne. Entonces, por eso es que debemos de entender que por el oír, primero oímos, después entendemos y por último obramos. ¿Y qué es lo que debemos oír? La sana doctrina del Eterno, que es su Torá, su instrucción. Después, algo que me llamó mucho la atención es que en el verso 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Se nos ha mencionado muchas veces a lo largo de las escrituras esta frase de justicia, juicio y equidad, y podemos entenderla como el juicio que el Eterno hace en su templo, porque hay una profecía en Ezequiel 43 que dice: palabra del Eterno, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. La palabra nos dice que la puerta, ¿quién es la puerta? Es Yeshua. Y en esta profecía se nos habla de este varón que vino a medir el templo del Eterno. Vemos que tenía aspecto de bronce, es decir, venía con juicio, cordel de lino, pues era justo, y llevaba una caña de medir, es decir, seremos juzgados por medio de la palabra, por medio de la Torá, con esta que nos dice su palabra, en este caso caña de medir, que es la equidad. Porque todos seremos juzgados con la misma vara, como nos dice la palabra, ¿verdad? Después, continuando, vemos en el verso 5 que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquí nos vuelve a repetir otra vez: oirá el sabio. Es decir, quien es sabio debe primeramente de oír. Después dice, adquirirá consejo. ¿Cuál es el consejo que nosotros debemos de recibir? Es el consejo del Eterno. Podemos entender y comprender que la palabra del Eterno es la que primero nos debe de aconsejar. Porque si nosotros tenemos duda de tomar una decisión o de hacer algo, es por medio de la palabra que sabemos cuál es la decisión correcta. Porque es por medio de ella por la cual nosotros entendemos qué es bueno y qué es malo. Y para el resto de las cosas es que debemos de pedir en oración, en tefilá, al Eterno,
que nos diga Él qué es lo que debemos de hacer. Primeramente, pedir que Él nos diga cómo debemos de seguir, qué decisión debemos de tomar conforme a su palabra, y para que se cumpla primero, antes que la nuestra, la voluntad de Él, la voluntad del Eterno. Después la palabra nos dice en el verso número 7, ya para ir terminando, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yud-Heh-Vav-Hei. Acá hay dos cosas importantes, porque después continúa y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto de que el temor a Yud-Heh-Vav-Hei es la sabiduría, vemos que es repetido en Eclesiastés 12, de 13 al 14, que la palabra nos dice: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Es decir, que no podemos nosotros temer a Elohim y no estar guardando sus mandamientos. No podemos temer a Elohim y tener una vida de libertinaje a la vez. En Job 28:28 nos dice la palabra: y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Y qué es lo que conocemos como mal? No el mal que nosotros pensamos que es malo, es decir, el pecado, no la definición que nosotros conocemos de pecado, sino la definición que el Eterno tiene de pecado, que en 1 Juan 3:4-10 nos dice que el pecado es la transgresión a la Torá. Es decir, que con esa definición de pecado, nosotros sabemos que temer a Elohim es guardar sus mandamientos, es decir, si guardamos sus mandamientos, no pecamos y nos apartamos del mal. Por lo tanto, obtenemos esa sabiduría que nos está acá exhortando en el libro de Proverbios. Vemos que en todo momento, todo el tiempo, vamos a ver en todos los proverbios que se nos repite: guarda los mandamientos, que se nos repite teme a Elohim, que se nos repite crean en la salvación del Eterno, crean en Yeshua, esperen en Él. Y antes no lo veíamos, porque antes, como dice acá, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No estábamos abiertos a recibir una corrección, ni siquiera de la misma palabra, que la teníamos en nuestras manos y no la leíamos. Cuando estábamos en las religiones, por medio de cualquier versículo, nos desviábamos, o el pastor o la persona que nos estaba enseñando nos daba algún versículo y nosotros creíamos en él sin buscar. Nos decía: ama a tu prójimo, pero no entendíamos lo que era amor. Nuestro concepto de amor es el amor que tiene el mundo, ese amor que está basado en filosofías contemporáneas que están totalmente alejados de la palabra. Cuando la palabra lo que nos dice es: si me amas, guarda mis mandamientos, nos dice en el libro de Juan. Además, también muchas veces nos transformamos en insensatos. Primeramente, yo cuando leí esto recibí mucha reprensión del Eterno, porque aquella persona que es insensata no recibe corrección. Es decir, que cuando una persona lo intenta corregir, intenta decirle que no debe de hacer eso, o la propia palabra nos confronta, simplemente cerramos nuestros oídos y no escuchamos. Cuando aquí el proverbio nos está diciendo: escuchen el consejo de los sabios, y primeramente escuchen el consejo del Eterno, porque Él y su palabra, ¿verdad? Porque por medio de su palabra es que nosotros sabemos lo que el Eterno nos está diciendo. Por medio de ella el Eterno nos habla. Es que nosotros entendemos y comprendemos qué es lo que debemos hacer. Digamos, en resumen, debemos de oír la palabra del Eterno. Debemos actuar conforme a lo que ha producido en nuestras vidas. Y si no ha producido nada, quiere decir que no estamos dando frutos. Amén. Entonces, bueno, ese más que nada ha sido la enseñanza del proverbio número 1, versículo 1 al 7.
Muchas gracias a todos los que estuvieron.